¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, aunque estés completamente solo en la habitación? A veces, la fuente de esa mirada no es un fantasma en la esquina, sino un simple lienzo colgado en la pared. El arte está hecho para dar belleza, pero existen cuadros que durante décadas han sembrado a su alrededor locura, incendios y muerte. Antes de mirar a los ojos a estas pesadillas, suscríbete al canal y dale like a este video. Es tu protección contra las fuerzas oscuras de la red. Y asegúrate de escribir en los comentarios: ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Quiero saludar a cada valiente que se atreva a ver este video hasta el final. Ahora, apaga las luces, ajusta el brillo de tu monitor. Comenzamos. Número 7. Retrato de María Lopukhina, Vladimir Borovikovsky. Comenzamos este recorrido en los salones de la aristocracia rusa del siglo XVIII, donde el horror no se manifiesta con sangre, sino con una melancolía que drena la vida. María Lopukhina fue retratada en la cima de su belleza, pero si observas con atención su mirada, notarás algo espectral, una tristeza profunda que parece no pertenecer a este mundo. Solo unos pocos años después de que el pincel de Borovikovsky tocara el lienzo por última vez, María murió trágicamente de tisis, una enfermedad fulminante que en aquella época era vista como una condena de muerte. A partir de ese momento, nació una de las leyendas más oscuras de Rusia. Se decía que el espíritu de la joven había quedado atrapado entre las capas de pintura y que el cuadro se había convertido en un vampiro energético. Durante décadas, las familias nobles prohibieron a sus hijas mirar fijamente a los ojos de Lopukhina, pues se rumoreaba que cualquier joven que sostuviera la mirada por demasiado tiempo vería su salud deteriorarse hasta morir, repitiendo el destino de la modelo. Incluso hoy, los guías de la Galería Tretiakov cuentan que algunos visitantes sienten un cansancio repentino y una opresión en el pecho al estar frente a ella, como si el lienzo todavía estuviera reclamando la vitalidad de los vivos para alimentar su eterna soledad. Número 6. La madre muerta. Edvard Munch. El creador del grito fue un hombre cuya vida estuvo marcada por la tragedia y la pérdida, y esa energía quedó impregnada en cada una de sus obras. En La madre muerta, Munch no solo pintó un cadáver, sino el trauma puro de la infancia. La escena es desgarradora. Una mujer yace fría en su cama de muerte, mientras una niña pequeña, en primer plano, se tapa los oídos con fuerza, intentando ignorar el silencio ensordecedor de la muerte. Los espectadores, que han tenido la desdicha de estar frente al original, describen una sensación de náuseas y un frío glacial que emana de la pintura. Pero los testimonios más aterradores provienen de quienes han tenido el cuadro cerca de sus habitaciones. Juraban que, en el silencio de la madrugada, las sábanas de la cama pintada se agitaban levemente, como si el cuerpo bajo ellas todavía luchara por respirar. Otros aseguran que los ojos de la niña no son estáticos. Parecen dilatarse y seguirte con una expresión de súplica y terror absoluto, como si estuviera atrapada en el momento exacto en que comprendió que su madre no volvería a despertar. El impacto psicológico es tan devastador que muchos museos han optado por no exhibirla de forma permanente para evitar incidentes entre el público. Número 5. Los lirios de agua. Claude Monet. Es difícil imaginar que una obra del impresionismo, símbolo de paz y contemplación, pueda ocultar una maldición vinculada al fuego. Sin embargo, esta versión específica de los lirios de Monet ha dejado un rastro de cenizas a su paso. La historia comenzó en el mismo taller del artista, que se incendió misteriosamente poco después de que Monet terminara la obra. A partir de ahí, la pintura desarrolló una extraña piromanía.
fue adquirida por un cabaret en Montmartre, y el edificio ardió hasta los cimientos apenas un mes después. El siguiente propietario, un coleccionista privado, vio cómo su lujosa mansión era consumida por las llamas sin una causa aparente. El destino final parecía ser el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1958, pero la maldición no se detuvo ante las puertas del museo. Un incendio masivo estalló en las galerías, cobrándose la vida de un empleado y causando daños catastróficos. Lo más inquietante es que, mientras los edificios a su alrededor se convertían en carbón, el cuadro solía ser rescatado con apenas unos rasguños, como si el fuego fuera un elemento que la pintura misma convocara, y, a la vez, del que se alimentara, dejando a su paso solo destrucción para sus dueños. Número 4. La Venus del espejo. Diego Velázquez. Esta obra maestra del siglo XVII es el ejemplo perfecto de una belleza que castiga a quien intenta poseerla. Durante 400 años, una sombra de desgracia financiera y muerte ha perseguido a sus propietarios. Se dice que un acaudalado comerciante madrileño perdió toda su fortuna y sus barcos se hundieron en el océano pocos días después de colgar la Venus en su salón. Otro dueño, un aristócrata, murió de forma violenta durante un robo en el que nada fue sustraído, excepto su vida. La pintura parecía rechazar a sus dueños, saltando de mano en mano como si buscara su propia destrucción. Este ciclo de mala suerte alcanzó su punto máximo en 1914, cuando una sufragista entró en la National Gallery de Londres y, en un ataque de frenesí, rajó el lienzo con un cuchillo de carnicero, dejando 7 cortes profundos en la espalda de la diosa. Aunque fue restaurada, muchos creen que la pintura conserva la memoria de ese ataque violento y que la Venus en el espejo sigue observando a través de su reflejo, esperando el momento de devolver el daño sufrido a cualquiera que intente encerrarla en una colección privada. Número 3. El hombre angustiado. Autor desconocido. Entramos en el terreno del horror moderno, con una pintura que ha aterrorizado a millones en Internet. John Robinson, su actual propietario, relata que el cuadro estuvo escondido en el ático de su abuela durante 25 años debido a que ella lo consideraba malvado. Según la historia, el artista que la creó estaba pasando por un colapso mental y decidió mezclar sus óleos con su propia sangre. Al dar la última pincelada, se quitó la vida. Cuando John decidió finalmente bajar el cuadro y colgarlo en su casa, su realidad se transformó en una pesadilla constante. La familia empezó a escuchar llantos desgarradores que salían de las paredes. Una niebla extraña comenzó a aparecer en el pasillo y una figura oscura fue vista acechando a los pies de las camas. Robinson grabó y subió a YouTube evidencias de fenómenos paranormales que ocurrían frente a la cámara cuando el cuadro estaba presente. Ruidos de golpes, puertas que se cerraban solas y luces que parpadeaban violentamente. Hoy, el cuadro está guardado bajo llave en una ubicación secreta, y su dueño afirma que incluso a través del envoltorio se puede sentir una vibración de agonía que parece no tener fin. Número 2. El niño llorón. Giovanni Bragolin. En la década de los 80, el pánico se apoderó de Inglaterra debido a una serie de titulares que parecían sacados de una novela de terror. Cientos de casas estaban ardiendo por causas inexplicables, pero los bomberos informaban de un detalle que los dejaba paralizados. Entre los escombros carbonizados y los muebles reducidos a cenizas, siempre aparecía una lámina intacta de un niño llorando. El mito del Fireman's Curse o la maldición del bombero se extendió rápidamente. Se decía que el cuadro atraía los incendios y que el espíritu del niño, supuestamente un huérfano, cuyo hogar también se quemó, no encontraba descanso.
La gente estaba tan aterrorizada que se organizaron quemas públicas masivas de estas reproducciones, creyendo que deshacerse de ellas era la única forma de proteger sus hogares. Aunque la ciencia sugiere que el uso de barniz ignífugo en las láminas pudo haberlas protegido, la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué la mayoría de esos incendios mortales comenzaban precisamente en la habitación donde el niño lloraba en silencio? Número 1. The Hands Resist Him, Bill Stoneham. Terminamos con La reina de las pinturas malditas, un cuadro que ha provocado ataques de pánico incluso a través de las pantallas de computadora. La imagen muestra a un niño de aspecto rígido y a una muñeca de madera sin ojos frente a una puerta de cristal. Detrás de ellos, en la oscuridad, decenas de manos infantiles se presionan contra el vidrio, como si intentaran romper la barrera hacia nuestro mundo. En el año 2000, el cuadro se hizo famoso al ser subastado en eBay, con un aviso legal que advertía sobre fenómenos paranormales. Los dueños anteriores afirmaban que sus cámaras de seguridad habían captado al niño saliendo del cuadro y a la muñeca amenazándolo con un objeto invisible. Al ver las fotos del anuncio, miles de internautas reportaron que se sintieron físicamente enfermos. Otros afirmaron haber escuchado voces infantiles en sus habitaciones o haber tenido visiones del niño en sus sueños esa misma noche. Se dice que el galerista que exhibió la obra por primera vez y el crítico que escribió la primera reseña murieron antes de que pasara un año. ¿Es solo sugestión colectiva o realmente hay pinturas que funcionan como portales para entidades que no deberían estar aquí? Cuéntanos en los comentarios si te atreverías a mirar este cuadro a oscuras durante un minuto completo. Los cuadros son solo lienzo y pintura. Al menos eso nos dicen los científicos. Pero, ¿por qué entonces algunos nos hacen sentir un frío glacial incluso en un día caluroso? Escribe en los comentarios, ¿cuál de estos cuadros te pareció el más aterrador? ¿Y sobre qué otros temas te gustaría ver videos en nuestro canal? No olvides suscribirte y revisar los cerrojos de tus puertas. ¿Quién sabe? Tal vez el personaje de tu cuadro favorito ya ha comenzado a moverse. Nos vemos en la próxima oscuridad.